buenas tardes. Hoy es viernes, bienvenidos aquí a Caldero Radio, tu estación por internet preferida, y a tu programa Sexolandia. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a todos por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Pues, ¿qué creen? Que hoy tengo dos invitadazos aquí en el programa y va a estar muy interesante porque, bueno, vamos a tener a un especialista, sexólogo. Aquí tenemos a mi compañero que también tiene su programa aquí en Caldero, Miguel Ángel, y a mi querido producer Cha, que va a estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero mandar saludos, antes que empecemos con esta super entrevista, quiero mandar saludos a todos los grupos que me están escuchando, de los talleres de sexualidad, de ahorita del diplomado que estoy dando, también saludos a todos. Les agradezco mucho que siempre están aquí conectados y que están escuchándome. De verdad les agradezco mucho. Hoy también es la reapertura de un centro donde colaboro con mis amigos Sergio y Adrián. Hoy es la reapertura. Quien quiera asistir en la zona de Cuautitlán, a las 5 de la tarde será la reapertura. Es pues como un tema de reinauguración porque se cambiaron, se movieron a un lugar más grande. Entonces ahí vamos a estar a las 5 de la tarde en Cuautitlán, para que asistan, vayan, y va a haber actividades como yoga, o sea, varios de los servicios que van a tener ahí, ustedes los van a vivenciar. Entonces, les comparto esa información para que se animen, vayan, va a estar muy, muy padre esta reapertura. Y no se la pierdan, por favor, a las 5 de la tarde, lleven ropa cómoda, llévense un tapetito de yoga, porque van a haber maestras ahí, de yoga también. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar compartiendo, pues mucho de estos conocimientos. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Hola, mi Isabel Pacheco, bienvenida. Y bueno, quiero empezar presentando aquí a nuestro queridísimo compañero Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Cuéntanos. Muy bien, bastante bien, y pues gracias por esta invitación, este espacio, y a tus órdenes. No, pues muchas gracias. La verdad es que aquí estamos en la radio, pues celebrando un año ya de la estación. Es y bueno, correcto. pues lo que estamos haciendo es también invitando a otros compañeros de otros programas, pues bueno, para interactuar y para estar aquí muy, muy padre, compartiendo conocimientos y experiencias. Claro. Y todo. ¿A qué te dedicas, mi querido Miguel Ángel? Cuéntanos, compártele a nuestro auditorio quién eres. Claro que sí, pues mira, soy Miguel Ángel Valderas, soy periodista de carrera, ya tiene rato, por ahí del 87. Mira. Egresamos de la Carlos Septién. Wow, qué padre. Y pues hemos hecho radio, hemos hecho televisión, hemos escrito en algunos medios. Claro. Actualmente le colaboro a algunos medios, principalmente de Argentina, de España, sí. Medios escritos. Sí, claro. Donde, bueno, tengo alguna participación con columnas específicas, especializadas en temas sociales y principalmente también del área de la sexualidad. Ay, qué padre. Estuvimos trabajando bastante tiempo en MexFam, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Fui coordinador regional del programa Gente Joven de la zona noroccidente, todo lo que era Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Estado de México, Estado de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y hasta San Luis de la Paz llegábamos. Mira, maravilloso. Nuestra zona de influencia. Y bueno, actualmente estamos pues aquí en Caldero Radio, retomando estos espacios de la radio, que a mí me apasiona mucho. Lo que es radio. Por ahí anduvimos en estaciones que de hecho ya algunos ya no conocieron, correcto, ¿no? La Pantera, Radio Éxitos, Radio Rin, todavía están vigentes Radio 1000, ABC Radio, TV Azteca, claro. En fin, entre otros, ¿no? Estuve por ahí con María Luisa Manso en el noticiario de la mañana. Fíjate, y mira, pues hacíamos algunos análisis, todo eso, algunas colaboraciones para Monitor. Perfecto. En fin, por ahí es un poco lo que hemos
trotado este planeta. Súper, ¿no? Pues maravilloso, digo, ya traes muchísimas tablas en todos estos temas de la sexualidad. ¿Y tu programa enfocado a qué está, Miguel Ángel? Mira, es un programa que le llamamos ¿Tú cómo lo dirías? Okay. ¿Cuál es la idea? La idea es platicar en el tema, escuchar al y o los especialistas, tanto de México como de otros países, porque nos enlazamos con otros países. Genial. Y platicamos sobre algún tema en particular, no necesariamente de moda, no de esos de tendencia, claro, sino que sean realmente interesantes. Cada quien plantea su punto de vista, bien objetivos, desde un punto de vista científico, social, y aquí después es, ahora tú, ¿cómo lo dirías? ¿No? Exacto. Entonces, pero ya tienes como que el remedio y el trapito, ¿no? De alguna manera te estamos dando como elementos y el mismo auditorio pues va a poder discernir a partir de esta información que recibe. Claro, es claro. Por ahí la temática. No, pues está maravilloso, digo, escúchenlo. Son los días, dices que jueves de 11 a 12 del de día. 11 a 12 del Aquí día, estamos. Escuchen a Miguel Ángel. La verdad es que tenemos varios programas aquí en Caldero bien interesantes, con distintos especialistas y distintas personas, pues bastante sabios en las materias que manejan cada uno, y de verdad no se pierdan todos los programas de toda la semana, que están maravillosos. Y Miguel Ángel, dime. Cuando tú terminas la carrera de sexología, ¿cómo era el panorama de la sexualidad en México? Pues mira, era interesante. Nos tocó lidiar con la más fea, ¿no? Bailar con la más fea, porque te hablo de los 80s, donde todavía el tema de la sexualidad era bastante mitificado, bastante censurado. Es correcto. Y a partir de la aparición del VIH-Sida, precisamente, se comienza a dar esa apertura. Exacto. Porque, bueno, finalmente ya desde los 70s que se permite el tema de la planeación familiar en este país, todavía con el presidente en turno, que era Luis Echeverría, y casualmente un 12 de diciembre dan a conocer el tema de la educación, de la planeación familiar en este país. Y entonces es cuando se comienza a tratar de disasociar el tema de la sexualidad reproductiva y entrarle ya al tema de la sexualidad placentera, poderla disfrutar, ya quitarle la parte biológica meramente. Es correcto. Sin embargo, esto no, digo, en papel se veía muy bien, en la realidad no funcionaba, y a partir de los 80s, 84, 85, que se da el boom del VIH-Sida, comienza a darse esa apertura y comienzan a estructurarse programas formales de educación sexual, porque bueno, ¿qué es lo que hacían antes? La sexualidad, la educación sexual se venía trabajando como, voy a dar una plática de sexualidad y solamente para hombres, y sacaban a las chicas, y o bien, digo, si nos iba bien a los hombres, claro, porque si no, el tema nada más era para las mujeres, y nosotros salíamos. ¿Y de qué les hablaban? Pues les hablaban de la menstruación, y era su superclase de educación sexual. Es correcto. ¡Pum! Se acababa el tema. De pronto comienzas a plantear que la sexualidad no se reduce a un elemento genital. Exacto. Que va más allá, que va a elementos, ¿cómo se llama?, de la presencia genética. Tienes XX, tienes XY, a partir de ahí vas a tener, pues, esas gónadas masculinas o femeninas, ¿no? Va a haber ovarios, o va a haber testículos, va a haber vulva, o va a haber escroto y pene, y va a haber a partir de todo ese proceso pues ya un género, un sexo asignado, ¿no? Eres hombre porque traes toda esta carga genética, biológica, o mujer, ¿no? Y a partir de ahí pues te establecen esos roles, esos papeles sexuales que se van estereotipando o que ya vienen estereotipados. Tú como mujer debes hacer o ser tal, tú como hombre puedes hacer o debes ser tal. Y de ahí no te quitan ese encasillamiento. Y entonces vienen a reforzar esos elementos donde si tú eres hombre, eres el proveedor, eres el macho, eres el fuerte, eres el alfa. Y si tú eres mujer, eres la dependiente, eres la débil, eres la sumisa, etcétera. Entonces, esa visión es la que de pronto empiezas tú a decir, no, espérate,
¿Sabes qué? El ser hombre, el ser mujer, no significa ni ser mayor, ni ser menor, ni ser mejor, ni ser peor. Es correcto. Simplemente somos seres humanos que convivimos en un mismo espacio y tenemos que aprender a llevar esa convivencia en ese tono, en ese sentido. Correcto. Tú tienes tus necesidades, yo también tengo las propias, tú tienes tus cualidades, tengo las propias. Así es. Somos diferentes porque no podemos decirnos que somos iguales. Es correcto. Y en función a todo esto, entonces vamos a empezar a vivir en una sociedad empática, una sociedad alivianada, donde yo, hombre, te respeto, donde tú, mujer, me respetas, y en esa línea podemos comenzar a trabajar. Y se comienzan a diseñar talleres interesantes, donde empiezas a trabajar en la primera sesión la familia, la comunicación y la sexualidad como un eje principal. Es correcto. Y empiezas a trabajar tanto con el alumno como con el profesor y con el padre de familia, cerrando el círculo. De esa manera tú le explicas a los chicos, a la gente, al público en general, que bueno, en ese tiempo hablabas pues de la familia amalgamada, de la familia de un solo padre, de la familia nuclear, etcétera. Hoy esos modelos se vieron rebasados. Así es. Que además es muy interesante el día de hoy. Totalmente. Pero bueno, planteábamos esos elementos y planteábamos la importancia de la comunicación, pero no nada más ese de yo hablo y tú escuchas, sino esa comunicación empática, integral, donde yo me comunico a través de la palabra, me generas esa confianza para decir, mamá, ¿qué es pene? Más allá del chiste, ¿no? De que te decían, oye, ¿qué es pene? Y está la mamá sufriendo, Dios, ¿cómo le explico a mi hijo qué es pene? Y dice, no, espérate que llegue papá. Y llega papá y, oye, papá, ¿qué es pene? Y el papá dice, ¿cómo le explico? Claro. Y va por la enciclopedia británica y le empieza a dictar en inglés el concepto, ¿no? Y ahí está el chico. Terminan y le dice, el papá dice, bueno, a todo esto, hijo, ¿qué te están enseñando en la escuela? Es correcto. ¿Por qué te dejaron investigar esta palabra? Es correcto. Dice, ay, papá, dice, es que hoy nos portamos muy mal y la madre superiora nos dejó una plana, tengo que portarme bien para que mi alma no pene. Entonces, de pronto es aprender a escuchar y conocer las necesidades de información. Es correcto. ¿No? Porque de pronto te doy una información que no me estás precisando y yo intuyo o digo, ¿sabes qué? Sí, ahí te va. Entonces, bueno, es esa comunicación, saber escuchar, pero esa comunicación también de acercamiento, de proximidad, ¿no? Esa proxémica donde oye, yo me permito acercarme hasta cierta distancia porque más allá también tú tienes esa intimidad y esa libertad de decir hasta aquí o a ti te doy permiso de ir más allá. Entonces, bueno, esa proximidad también empezar a trabajarla con los chicos, con las chicas, ¿sí? Y por otro lado, ese elemento kinésico, esa gesticulación, esa señalización, porque de pronto somos bien sujetos que nos comunicamos, pero de manera incoherente, ¿no? Así es. Hijo, es que conmigo ten la confianza de preguntarme lo que quieras, no te preocupes, yo soy bien abierto. Y te avientan la pregunta y te quedas así como con ojos y te voy a matar, ¿no? Sí, entonces, realmente estamos comunicándonos, realmente somos abiertos. Entonces empezábamos a trabajar todos esos talleres y por otro lado también decíamos, mira, la sexualidad no es genital, la sexualidad es esa silla, es esta cabina, eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu mente, tiene que ver con tu ropa, cómo piensas, cómo hablas, cómo te conduces, etcétera. Y a partir de todos esos elementos, entonces, ya integrándolos, mostrábamos al alumno, al profesor y al padre de familia que hablar de sexualidad no era incómodo, no era complicado, y que era muy sencillo en la medida en que lo empezábamos a ver como algo cotidiano, quitando etiquetas, porque de pronto te decían, oye, ¿es normal? Espérate, aquí no hay normales ni anormales, porque entonces ya etiquetaste. Es correcto. Hay una conducta que de manera frecuente se está presentando y es lo que la estadística te dice. Exacto. En función a tantos, estos hacen esto. Así es. Se acabó. No es bueno, no es malo, no es normal, no es anormal, no es sano, no es enfermo. Exacto. Entonces, empezar a quitar etiquetas y por otro lado, le explicábamos a la gente también ese tema de remendar corazones.
Ya. que es bien importante Sí, para nosotros, sí, porque de claro. pronto andamos en la calle con nuestro morralito Ujú. y solo tú sabes qué traes en ese morral. Sí, es correcto. Entonces, bueno, decías, oye, espérate, si tú a ese morral, cuando naces, lo traes vacío, de pronto empiezas a manifestar una serie de mensajes, ¿no? Eres tonto, ay, qué absurdo, Sí, ay, qué gordo me caes, ahí ya empezaste con tus tonterías, bla, bla, bla. sí. Y entonces le vamos llenando ese morralito y le vamos poniendo esas etiquetas y les poníamos una dinámica que les invitamos a todos a hacer en sus casas, ese papel lustre, Ujú, ujú. rojito, bonito, Exacto. dibuja un corazón, Ujú. recórtalo y ahora comienza a recordar todo lo que te dijeron que eras, Es correcto. bueno o malo. Sí, sí, Ponlo sí, ahí sí. y ponlo en esas etiquetitas y pégalas en tu corazoncito. Y ahí está, ya quedó tapizado tu corazón. Ahora empieza a quitarle todas esas etiquetas que te dañaron, que Así te es. lastimaron. Y empiezas pues a quitarlas y pues te vas llevando el lustre. Y cuando terminas de quitarle todos esos comentarios, de pronto Ujú. descubres un corazoncito muy Así es. lastimadito. Así es. Y entonces agarras la agujita y el hilito y tratas de remendarlo Así y es. descubres que Qué va lindo. a quedar lesionado. Y entonces era parte de lo que trabajábamos con estos Maravilloso. grupos. Sí. ¿Para qué? Pues para lograr esa empatía, para lograr que la gente asimilara que la sexualidad en conjunto es un tema interesante, divertido, ameno y que nos ayuda mucho a ser más funcionales como familia. Claro, y que fuera entrando como esta información como más, porque era complicada la sociedad en aquel No, entonces. bastante. Entonces, tenías que buscar, yo me imagino que en tu caso, buscar estrategias en las Así cuales es, cómo entrar así no es, de lleno en la parte sexual, porque la así gente se es. espantaba, Sí, ¿no? Entonces era así como de, a ver, vámonos piano, poco a poquito, pianito. claro. Ujú. Wow. Por ejemplo, cuando tú estudiaste, ¿cuántas mujeres habían en la carrera? Fíjate que sí, estaba muy nutrido. Ah, El mira. 80% eran mujeres, Wow. 20% éramos hombres. Realmente éramos Mira. muy pocos los hombres que estábamos involucrados. Que la plantilla docente eran más hombres que mujeres, que esa era Fíjate. como la parte contraria. Ok. Pero era padre, ¿no? Porque entonces veías de alguna manera que la mujer sí estaba bien interesada en Claro, entrarle al tema, a conocer su sexualidad de claro. una manera ya formal, ¿no? Exacto, Que eso exacto, era básico. exacto. Y también un poco el mito, reforzando el mito del hombre que ya se la sabía todas, ¿no? Es Entonces, ¿yo correcto. para qué voy? Si Kama ¿Qué Sutra más me lo voy sé a al bajar? derecho y al Exacto. revés. Sí que ya me lo sé ¿No? todo, ¿no? Así es. Sí, claro, claro. Y de pronto, pues llegas como hombre, a mí me pasó, yo te lo digo, Claro. llegas como hombre a conocer el mundo de la sexualidad, tu Exacto. Sexolandia, que me encanta tu Gracias. nombre del programa, y descubres que es algo súper interesante, Exacto. nutritivo, Sí, y que te llena tantos huecos y que te comienzas a entender y dices, ah, caray, sí. yo pensé que tenía resuelto A y resulta que A, Que B, C no. y hasta la Z está de cabeza, Es ¿no? correcto, es Entonces correcto. dices, qué experiencia tan interesante y qué bueno que me di este permiso. Ujú, ujú. Exacto. Y de ahí empezamos a crear una generación de promotores de la educación sexual comprometida. Claro. Nos gustaba tanto lo que hacíamos, Sí, claro. que empezamos a diseñar películas, video, ¿cómo se llama? Libros, Libros, audios, todo. portafolios, lo que tú te imagines, Claro. obras de teatro. Yo escribí varios guiones donde precisamente subíamos al escenario temas sensibles, pero los vestíamos de comedia Claro. para que la gente se ve entre risa y apapacho, se llevara una buena dosis de información. Claro, Y nos claro. funcionó. Claro, porque al final yo creo que de esa manera era como la parte más fácil de llegar a una conciencia sexual, ¿no? Porque como lo acabas de mencionar, cuando uno entra en este mundo, te das cuenta que ignoras demasiadas cosas, que crees saber, ¿no? Y que bueno, como tú dices, la mayoría de la parte masculina dice, ay, por favor, pero si yo ya sé esto, ¿no? Sí. Y cuando tú entras a este mundo y empiezas a estudiarlo a la profundidad,
obtienes una conciencia distinta. Definitivo. O sea, es ahí cuando dices, a ver, o sea, y yo decía, como dices, que de la A a la Z todo estaba perfecto y no es cierto, ¿no? Creo que empezaba con la Z y luego la N y luego, o sea, era un relajo, ¿no? ¿no? Es como matemáticas, ¿no? Una ecuación con literales y números y positivos, negativos, y ya de pronto no se ve ni de qué estabas hecho, ¿no? Exacto, entonces, maravilloso porque al final te toca una época complicada, Ajá. ¿no? Efectivamente, como tú dices, yo creo que un antes y un después lo genera el VIH. Así es. En esta conciencia sexual. Yo creo que si el VIH no llega, seguiríamos como medio silvestres todavía en la parte sexual, ¿no? Y fíjate que lamentablemente, un poco que hemos visto, los que venimos de los 80s en este tema, que se está perdiendo mucho de lo que habíamos avanzado. Es correcto. Nosotros recibimos un país con una estadística brutal. 7 de cada adolescentes estaban embarazadas. Sí. Y nosotros en los 90s, que es cuando todavía estuvimos de lleno metidos en esto, dejamos la estadística en 4 de cada 10. Fíjate. O sea, sí logramos. Sí, un avance bastante considerable, ¿no? Sí, claro. Se logró. Y hoy día estamos viendo que estamos regresando a los 70. Es correcto. Esa estadística está volviendo a crecer Tremenda. de manera increíble y que no hay una política formal. Así es. No, se ha perdido para retomar lo que se hizo y que no necesitamos, como les decíamos, ir a Holanda, ir a Dinamarca, ir a Estados Unidos, a Inglaterra, que es de donde se traen regularmente las experiencias, Argentina, cuando aquí ya hay mucho trabajo que se hizo, ¿no? Es correcto. Gaby Rodríguez, la actual secretaria de la Mujer, valga la redundancia, pues es una mujer con muchísima experiencia. Ella estuvo en Mexfam, fue subdirectora técnica de la fundación, tiene mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de diseño de materiales, de estrategias, y yo creo que hay que aprovecharla, hay que aprovechar en grande. Ahorita Gabriela, está Betty Mayén también ahí involucrada, una mujer muy valiosa y que valdría la pena retomar, ¿no? Entonces, hay tantos sexólogos que picaron piedra antes que nosotros, ¿no? Javier Lizárraga, Paco Delfín, David Barrios, Esther Corona, en fin, Álvarez Gallú, que ya se nos adelantó, lamentablemente, pero paso, ¿no? Guido Colli, en fin, te puedo mencionar cantidad de gente que en el camino hemos coincidido, pero bueno, ese ha sido un poco el parteaguas, ¿no? No, y que, por ejemplo, ¿tú qué consideras que haya otra vez caído estos números? O sea, se había generado ya una conciencia, como tú dices, de un trabajo detrás. ¿Tú qué consideras que haya llegado? ¿Qué es lo que haya generado otra vez llegar a esta inconsciencia? Las transiciones democráticas. Ok. Las famosas transiciones democráticas que en este tema resultaron antidemocráticas. Así es. ¿Por qué? Porque vinieron a darle al traste a todo esto. Claro. Por ahí en los finales de gobierno de Ernesto Zedillo se da un evento desagradable para el trabajo nuestro, porque de pronto descubren una bodega repleta de anticonceptivos caducados que nunca se utilizaron. Y de ahí entonces viene el primer cierre de llave de recursos. Claro. Bueno, no los usas, ¿para qué te los mando? Exacto. Y entonces, junto con esto, viene la transición del gobierno encabezado por el señor Vicente Fox. Y entonces cambian toda la estrategia de los manejos de fondos internacionales y esa modificación genera más fuga de esos recursos. El cierre de varias asociaciones, fundaciones con trabajo muy serio o el recorte de acciones. Y esto hace que se dé la famosa sustentabilidad de las ONGs. Y esto entonces obliga a monetizar los programas de educación sexual y a distanciarlos de la gente. Porque de pronto, bueno, pues ya no estabas como antes. No me pagues, yo voy. Dame un peso y te doy la plática, te doy la sesión. De pronto ya no. Tenías que establecer un precio, catar, ¿no? Sobre un tema. Y sobre eso, de pronto, pues deja de ser accesible
a los grupos. Claro. Y entonces se vuelve pues un tanto elitista, vamos a decirlo de esa manera, en función a si tengo, pues puedo y pago, y si no, pues me quedo con el deseo. Así es. Y eso, junto con muchos otros factores, vinieron a ir generando ese distanciamiento, esos temas, esos proyectos y programas muy interesantes que se tenían, porque bueno, antes a través de Prosuperación Neoleonesa, Infonavit y Mexfam, se creó un programa donde se trabajaban talleres de educación sexual en las unidades de Infonavit. Íbamos ahí y se tenía un consultorio para atención del hombre y la mujer en temas de sexualidad. Maravilloso. Eso había logrado muy padre. Sí, sí. Entonces, imagínate el alcance que teníamos. Es correcto. Por otro lado, se logró a través del Fondo de Población de Naciones Unidas un financiamiento de capacitación a 2,000 profesores en el país para que fueran multiplicadores. Entonces se les dio un taller donde se les capacitó en la temática, en la información que tenían que dar y cómo la tenían que dar, las estrategias, las técnicas, pero se les trabajó también los materiales didácticos que había y se les donó a las escuelas, películas, y todo lo que, folletería, todo, anticonceptivos, todo se daba. Sí. Y junto con esto se logra con la Fundación MacArthur de Chicago un financiamiento de $10,000 para programas de teatro para la promoción de la educación sexual. Maravilloso. ¿No? Esto quedó documentado en el libro de la reproducción de la sexualidad de Luis Leñero Otero. Entonces ahí queda documentado y pues un rollo muy interesante. Ahí participamos, no recuerdo, pero fuimos bastantes grupos de teatro, yo traía mi compañía y participo junto con todo esto y se logra pues precisamente todo este proyecto. Entonces se lograron traer pues financiamientos de Inglaterra, la IPP, Federación Internacional de Planeación Familiar, de la UNICEF de Japón. Nos produce varias películas, el último, no es cierto, es el de La Paloma Azul, que es una película maravillosa, dibujo animado, y nos la censuran en México. ¿Qué? No se podía pasar, y es una película que es bellísima y todo el mundo que la veía pues la entendía perfecto. Claro. Teníamos otra, híjole, se me puede el nombre, pero igual en ese tema de dibujos animados, y esa sí no la dejaban proyectar, pero bueno, y al final logramos consensar que Paloma Azul se presentara en México en los talleres, pero con la condición de que alguien de Mexfam estuviera en la sesión. Digamos, encantados, no tenemos problema. Claro. Nos fascina el tema. Exacto. Entonces, y así como eso, entonces pues como te puedes ir dando cuenta, todo eso que te platico está. Wow. Pues hay que retomarlo. Exacto. O sea, te digo, no hay que descubrir el hilo negro, nada más decir, echarte un clavado a Cora, a Gis, a Ames, a Imesex, estos grupos que tienen un trabajo serio de tiempo, Gire, etcétera. Entonces, ¿no? Ahí está Paco Cervantes con el tema de que viene trabajando con el género masculino. ¿No? Así es, maravilloso. Desde los 90 arrancamos. Sí, claro. Muy poca gente creía en el proyecto y sigue poca gente lamentablemente creyendo, porque seguimos con el mito de que el hombre tiene la vida resuelta y el hombre es el malo, el hombre es el enemigo, el hombre hay que hacerlo a un lado, y ahora se ha visto con algunas manifestaciones que se refuerza ese mito. No, el hombre trae un chorro de broncas, más broncas que las mujeres, y más desprotegidos, porque desde el 1900 la mujer viene trabajando temas interesantes, se viene conociendo y viene luchando por sus derechos. Así es. Y los hombres nos hemos quedado al margen y viendo y escuchando y creyendo que no lo sabemos todos y que tenemos resuelta la vida, cosa que no es real. Es correcto. Entonces, bueno, eso es parte de muchas cosas que hoy día se tienen que retomar. Y que el parteaguas sí fue han sido esas transiciones. Claro. Se vale que haya esas transiciones, pero que vengan y que evolucionen y que ayuden y apoyen todo lo que bueno que ya se ha estado haciendo, porque no todo es malo. Hay cosas muy productivas que hay que rescatar. Así es. Y que esto que acabas de mencionar es bien importante, es que retomar todas esas cosas, porque al final, si tú te das cuenta y si sabes cómo la juventud ahorita se ha estado perdiendo. Cómo ahorita, por ejemplo, el papiloma humano ha regresado de una manera tremenda, ¿no? Y es porque justo por esta desinformación y fíjate cómo
hay esta transición de la que tú dices. Hay papás que no saben, ya no hay una comunicación con el hijo. Así es. ¿No? Y entonces, ¿cómo el chavo puede o la chica puede llegar a preguntar, oye, ¿cómo le hago? Me siento así, pasa esto, existiendo, por ejemplo, un condón femenino? Así ¿no? es. Que dices que es una maravilla, ¿no? Así es. Y que no, casi nadie accede a un condón femenino. Sí. Y dices, qué tremendo, porque yo creo que es de los mejores anticonceptivos que pueden existir. Correcto. En el cual efectivamente cubre la vulva, cubre el que tengas menos contacto con alguna infección. Así es. Y esto que tú dices que es, pues es esta brecha que se ha abierto de desinformación, de incomunicación, y que se han dejado, como tú dices, programas importantes o interesantes en el que podamos nosotros acceder con nuestra juventud y empezarles a explicar desde esta parte, ¿no? Así es. Y fíjate que otra cosa creo, lo voy a decir, que se incomoden nuestros compañeros sexólogos, de pronto dejaron de ser sexólogos y entraron al rollo del coaching. Sí. Y ahí es donde también ha venido a afectar, porque se ha perdido esa continuidad de trabajo, de registro. Es correcto. Porque, bueno, no es hacer por hacer, dar charlas por dar charlas. No. Es, bueno, con esto, ¿a dónde llego? ¿Cómo beneficio? El famoso costo-beneficio. Así es. El tema de los UBIs, que en los 80 se creó la palabrita, ¿no? Los usuarios bien informados. Exacto. Que es al que queremos aspirar siempre. Exacto. Porque, bueno, no es nada más repartir anticonceptivos, los preservativos en este caso, sino es el que lo pide es porque está consciente, lo va a utilizar, lo sabe utilizar. Así es. Y además está siendo muy responsable consigo mismo y con su pareja. Es correcto. Que es algo básico. Exacto. Parto de que me respeto, y si soy capaz de respetarme, soy capaz de respetarte a ti y a quien esté a mi lado. Exactamente, que esa es la parte, y que como tú dices, se ha perdido ya un poquito esta parte de los sexólogos en meterse en este rollo, en que en realidad, como tú dices, va más profunda la situación, ¿no? No nada más es, como tú dices, una simple charla, no, sino es, yo creo que ir dejando esta semillita de conciencia en la que la persona, el chico, el muchacho, la persona adulta ya tiene una conciencia de decir, mi sexualidad la voy a manejar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya sea A, B, C o D, ¿no? Entonces, eso sí tienes toda la razón, es tremendo que ya se ha ido como yéndose por otro lado la parte de la sexualidad. Y este tema que comentabas también de los hombres, efectivamente mucho, por ejemplo, en el programa menciono que es terrible que las mujeres lo que hacen es responsabilizar al hombre de sus orgasmos, ¿no? Y dices, ¿cómo? Si tú ni te conoces, claro, ¿no? Te puedo compartir que en talleres que hago, el 99.9 de mujeres no saben qué es una squirt, por ejemplo, ¿no? Y hay mujeres también en alto grado en las que dicen, pues yo no creo que entonces nunca he vivido un orgasmo, ¿no? Después de un taller. Entonces, esas cosas son bien fuertes, porque ¿a qué etapa de la vida estamos? En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, en el cual las mujeres no conocen su sexualidad, ¿no? Sí, triste, porque, bueno, esta historia la oigo desde los 80s. Exacto. ¿No? O sea, el tema de que no te agarres ahí, déjate, ¿no? A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y tú menos te toques, no te explores, ¿no? Oye, ponte un espejito y revísate, conoces, es tu cuerpo, es tu vida, ¿no? ¿Cómo es tu vagina? ¿Cómo es tu vulva? ¿Dónde está el clítoris? Claro, ¿no? O sea, ¿y cuáles son esas áreas que te causan placer? Porque no eres una maquinita, que ese es otro mito, ¿no? O sea, tocas el botoncito y la máquina funciona. Exacto. Y después, oye, esta máquina está descompuesta, ¿no? Yo lo toco y lo toco y no pasa nada. Es correcto. No, espérate, somos individuos, somos seres sexuados, sí es correcto, pero cada quien responde a diferentes estímulos, ¿no? Por eso existen las filias, por eso hay cantidad de formas de expresar, ¿no? La sexualidad. Entonces son temas que vale la pena ir tomando y platicando con los chicos, la respuesta sexual humana, ¿no? Hay todo un proceso muy padre, ¿no? Donde de pronto ves
que hombres y mujeres realmente no conocen lo que es el orgasmo. Totalmente. Porque muchos hombres creemos que con la eyaculación ya la hicimos. Así es, ¿no? así es. Y entonces resulta que no. ¿Y qué onda cuando te encuentras con el eyaculador prematuro, no? Exacto. Donde de pronto la chica apenas anda en su etapa de estímulo del deseo sexual efectivo, siguiendo la curva de la respuesta. Así es. Y el chavo ya eyaculó y así como que dice, pues yo ya terminé, y la niña dice, y luego ¿no? Exacto. ¿Y yo qué onda? Exacto. Entonces, exacto. sí, son temas bien interesantes que hay que ir planteando, ¿no? No, y que, como te lo mencionaba, pues las mujeres no conocen su sexualidad. Y otro punto bien importante, fíjate que yo lo que me he topado ahora con muchos pacientes y caballeros es el tema de la próstata, ¿no? Ya. En el que el punto P famoso, ¿no? Que en el taller se les explica y todo, y es así de, no, pero espérate, como que eso a mí no me gusta, porque, o sea, les digo, ¿cómo hablas de algo que no te gusta si no lo has experimentado? Claro. Pero ya nada más es el hecho de que, es que si tiene que introducir el dedo en el ano, no, espérate, no, Sí. ¿no? Entonces, ya todo eso va generando una problemática, porque efectivamente los hombres después de los 40 saben perfectamente que se tienen que hacer un estudio de próstata Claro. y no van y lo hacen. Porque viene un mito, ¿no? Un mito que acaban de poner de moda con el tema de ¿cómo se llama? De la marcha gay, ¿no? Exacto. Precisamente. ¿Qué pasó? Porque es el tema de que después de los 40 Ajá. pueda hacer que descubra o acepte que soy homosexual, ¿no? Sí, o me sí, vuelvo homosexual. Sí. ¿Qué pasó? Pues ese número cabalístico que por ahí generaron viene del 1900, Fíjate. donde hacen una fiesta. Ujú. Hacen una fiesta 42 caballeros. Ok. Y esos 42 caballeros, pues, su preferencia o su orientación es homosexual. Ujú. Y entonces, pues, son denunciados. Así porque es. quién sabe qué cochinadas anden haciendo esos Ujú, tipos. ujú. Y se encuentran, llega la policía y se encuentran con hombres, algunos transvestidos, Ujú. algunos no, y en una situación, pues, viviendo su sexualidad, ejerciendo su sexualidad. Y detienen a 41, Ujú. o dan a conocer el nombre de 41, el 42 no. ¿Por qué? Porque es el yerno del señor presidente. ¡Sas! Entonces, pues, ¿cómo vamos a Pues sí, balconearlo? claro. Y de ahí viene el tema de que de los 40 Exacto. te puedes... Ahí Es hay cierto, una desviación, o sea, claro que no. permíteme, no, Claro que es no. un tema, es un rollo muy interesante. Revisen por ahí Reporte Índigo, toca el tema de Ujú. manera muy amplia, muy interesante, Así muy es. objetiva. Entonces, empezar también a desmitificar, ¿no? Porque Es de correcto. pronto nos damos cuenta, ¿no? Que traemos mitos de la Grecia antigua, Exacto. ¿no? Y los Exacto. vivimos como cierto, Sí. que es lo más grave. Que no hemos evolucionado en Así esa es, parte, así es, ¿no? que seguimos lo que te decía, muy silvestres todavía, Exacto, ¿no? es correcto. Y que aparte también habían unas épocas en aquellos entonces que la sexualidad era muy libre, Claro. ¿no? Que no había, o sea, todas estas creencias, obviamente, después, como dices, se arman estas brechas en el cual ya se empiezan a meter muchas creencias, o sea, ya se generan patologías, Ujú. cosas en las cuales hasta el día de hoy seguimos cargando con esas cosas. Es cierto, porque además, mira, es importante desmitificar, así como decíamos el tema de no usar valores, no juicios de valor hacia las personas, es correcto. también empezar a quitar esos mitos. Exacto. Porque de pronto descubres, ¿no?, que hablar de la sexualidad y hablar del área de la cultura en sexualidad es básico, porque si no, estamos reproduciendo información absurda, Exacto. ¿no? Porque, por ejemplo, hay épocas donde la homosexualidad era permitida, Sí, y, bueno, sí. no permitida, o sea, no se veía mal, vamos a decirlo Ajá, de esa manera, ajá. no usemos el otro término. Entonces, era algo, una práctica cotidiana, Así es. y no afectaba a nadie ni a nada. Exacto. Pero había requisitos, que no fuera menor de 15 años, entonces Es sí era mal visto, ¿no? Es correcto. Cositas Es así. correcto. Vamos viendo cómo también en la Grecia antigua la gente pues andaba desnuda y solo usaban la túnica en ciertas circunstancias Es y no correcto. pasaba nada. Había gente que
se masturbaba en la calle y no pasaba nada, ¿no? Temas, por ejemplo, en algunos lugares de Indonesia, donde acostumbran a arrullar a los chicos masturbándolos, ¿no? Entonces dicen, oye, pues tengo sueño, no puedo dormir, ¿puedes arrullar? ¿No? Ajá, ándale. Esa parte. Son Sí, temas claro. culturales, ¿no? Donde en ciertos lugares y ciertas épocas Sí. hay ese permiso y hay ciertos lugares, ciertas épocas donde no se Es permite. correcto. Entonces, bueno, si aprendemos, conocemos todo eso, entonces regresamos al tema del respeto, Así es, ¿no? así Ok, es. el tema, a lo mejor yo no le entro, el no para Ujú, mí, pero ujú. sí le doy permiso a los otros de que lo Exacto, hagan. Y exacto. entonces, si entramos en esa dinámica, pues volvemos a crear esa sociedad respetuosa, esa sociedad Exacto. donde todo mundo puede, ¿no? Exacto. Entrarle. Entonces, el respeto y la dignidad, como ayer lo manejaba Luis Gómez precisamente, es algo Ujú. bien importante que hay que Así es. rescatar, sobre todo en la materia de la Totalmente, sexualidad, ¿no? totalmente. Esos puntos que acabas de decir son importantísimos, Ujú, ¿no? En el cual es algo que puede ser abierto, ujú. pero efectivamente tiene estos lineamientos que no es sea bueno o sea malo, sino Así simplemente es de acuerdo a tus creencias y a lo que tú como valores tienes, Claro, ahí respetarlos, ¿no? así Entonces, es. esa es la parte y que nos falta mucha conciencia, ¿no? Ujú, Porque hay mucha ignorancia en la parte de la sexualidad. así Lo es. que siempre les comento aquí en el programa, está implícito tu sistema endocrino ahí y que no lo sabes, ¿no? Así Y que es. muchas mujeres me dicen, bueno, es que porque un ginecólogo no nos los dice. Digo, es que si tú no le preguntas, pues ¿cómo te va a decir, no? O sea, es algo que tú ignorabas y que tienes que aceptar y reconocer Claro, que la mayoría de las mujeres están cerradas a la parte sexual. así es. No quiero saber más, Sí, esto es lo que hay y se acabó, ¿no? así es. Entonces, y es terrible porque efectivamente a partir de eso, lo que comentábamos, se ha hecho esta brecha en el cual ahora nuestros jóvenes carecen de una conciencia. Como Así tú es. dices, sí, lo pueden estar haciendo en la calle, pueden estarse tocando en la calle, sí, pero sin un preservativo, Ujú, ¿no? Sin esta conciencia, ujú, sin este respeto a la otra persona y a mí mismo, ¿no? claro, Entonces ahí es donde ya esto se empieza a volver, pues, un aquelarre, ¿no? En el cual ya no hay estos valores, ya no hay esta conciencia y empezamos con las infecciones y enfermedades venéreas a todo lo que da, ¿no? Otra así vez. es. Y que eso es terrible, ¿no? Y tremendo en nuestro aquí y en nuestra hora. Claro, porque además, si te enfrentas a enfermedades de transmisión sexual, donde pues con tratamiento la libras, pues va, Ujú. ¿no? Pero si te enfrentas a una Así es. enfermedad donde aún no hay cura, Ujú. donde ya quedaste afectado y Exacto. que tienes que modificar todo Todo. y además volverte más respetuoso todavía de ti mismo y del otro o Sí, de la otra, ¿por qué? Porque puedes es contagiarle y correcto. cuidado, porque entonces esos números ocultos de VIH, de papiloma, Exacto. ¿no? De herpes, etcétera, Ujú, ujú. van a crecer y el tema es de que crecen de manera clandestina, Así es. ¿no? Y como son clandestinos, no los conocemos y no los atacamos, entonces, ¡pum!, eso se vuelve exponencial y Así es. peligroso. Muy, muy peligroso. Ujú. Y regresando al tema de los caballeros, Sí. porque lo que te decía, bueno, al final también se está generando mucho problema de próstata. No sé si tú has escuchado que se empezó a generar mucho el boom de la eyaculación. ¿Qué tanto consideras que eso haya afectado en problemas de próstata? Acuérdate que médicamente sí Ujú, está señalado, claro. de hecho es el grupo que más dice, ¿sabes qué? No lo hagan porque sí está generando Exacto. una serie de situaciones médicas, físicas, Es correcto. y tengan cuidado en esa parte. Sin embargo, creemos que todavía no ha sido un número importante de hombres que lo practiquen. Claro, sí, claro. Porque, bueno, además la técnica no la conocen, ¿no? Entonces, de ahí de entrada, Sí. ¿qué es lo que está pasando con el tema de la próstata, del cáncer, con esto? Ujú, Que si antes no nos hacíamos un chequeo, el famoso ujú, check-up, ujú. ahora menos, Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como el abuelo no lo hacía, no me lo enseñó, mi papá no lo hacía, no me lo enseñó, yo no lo hago, no lo aprendí, no lo hago, no se lo enseñó a mi hijo. Y es va la correcto. cadenita hasta que tú decidas romper con eso. Es correcto. Entonces, bueno, sí es bien importante
que te vayas a hacer tu prueba, porque además hoy día ya no necesitan esa prueba rectal, ¿no? Está el antígeno prostático, ¿no? Donde con una toma de sangre te revisan cómo andan estos niveles y te dicen, ¿sabes qué? Pues vas bien, si no, empieza a prevenir esta parte y vamos a hacer tales estrategias. Entonces, 1 o 2 veces, así como el Papá Nicolau en la mujer, también los hombres tenemos que ir, ¿no? Y que nos revisen y ¡pum! No pasa nada y estaríamos viviendo más tranquilos, porque bueno, el cáncer se está haciendo presente no nada más a nivel de próstata, lamentablemente nos está pegando por todo el cuerpo. Por todos lados ¿Pero ahorita. por qué? Pues porque volvemos, esa cultura preventiva en todos sentidos no la hay. Seguimos con el tema correctivo, ¿no? Entonces, yo creo que si nos saliéramos a manifestar exigiendo políticas preventivas, es correcto. Yo me sumo. Sí. Pero no ir a manifestarnos por políticas correctivas. Correctivas, exacto. ¿No? Ese sería un poco lo que tendríamos que comenzar a trabajar. Y esto lo podemos hacer bien fácil. ¿Qué le planteábamos a la gente para el tema del Papá Nicolau y el tema de la próstata en aquellas épocas? Pues había un librito que se llama Sexualidad, lo escribió Pepe Aguilar. Entonces, era un libro, se hizo así como tamaño oficio, un poco más grandecito por ahí, en color azul, con un chico por ahí en dibujo animado. En el dibujo animado. Y era, yo papá, se me olvidó y lo dejé en un lugar donde cualquiera de mis hijos lo pueda encontrar, hombre o mujer. Y entonces, en ese librito, de manera muy amena, con cartitas, se contestaba preguntas. Y esas preguntas venían de los chicos, porque cuando íbamos a dar los talleres usábamos la técnica del buzón. Escribe tu pregunta, no nos interesa saber quién la hizo, claro. tu pregunta. Y todas esas preguntitas nos las llevamos. Así sirvió para este libro y para Planeando tu Vida, que después se elabora con Susan Peck, a través del Instituto de Población, ¿no? Entonces, sobre eso, los chicos iban leyendo, iban viendo. Y de pronto también trabajábamos talleres con jóvenes y dábamos esa formación en jóvenes. ¿Para qué? Para que entre pares es más fácil entendernos, comunicarnos. Y entonces yo tenía un chavo, mi cuate, que sí se la sabe. Y entonces ese chavo sí se la sabía y bien informaba al chico. Así es. Y motivaba a que fueras o al ginecólogo si eras mujer, al urólogo si eras hombre, o al médico general, pero que fueras. Lo importante. Exacto. ¿No? Y entonces se lograba captar la atención de esta población y entonces sí estábamos logrando esa parte de conciencia. Volvemos, esas herramientitas. De momento, el yo padre te deja una cartita porque ando correteando la chuleta, ¿no? Y entonces no tengo tiempo para platicar contigo, pero hoy pues a lo mejor un WhatsApp, ¿no? Hijo, te amo mucho, a mí me encantaría que te fueras a hacer una revisión, yo fui al médico, o con historias luego inventadas, ¿no? Sí, o sea, ¿qué crees que un amigo llevó a su hijo al médico después de tantos años y le encontraron esto? Hijo, me preocupa mucho, no seas malito, échate una visita. O sea, en esos sentidos, ir motivando yo, papá, a mi hijo a concientizarse de su salud, ¿no? A lo mejor le hago un dibujito donde lo dibujo a mi hijo, no necesito ser Picasso. No. O sea, a lo mejor así con triangulitos y circulitos, pero le hago un dibujo donde le digo, hijo, este es el maravilloso ser que concibo y que quiero seguir manteniendo. Te amo. Una serie de detallitos que van haciendo cosas interesantes. Es correcto. ¿Por qué yo no, hombre, dejarle una flor a mi hijo hombre un día, no? Ajá, o sea, sí. No me quita nada, ni le quito nada, ni lo vuelvo nada, ¿no? No. Le despierto, le manejo esa parte amable, esa parte sensible. Es correcto. Que también los hombres tenemos. Es correcto. Me encanta que me manden ramos, que me manden flores. Y las mujeres que me conocen, mis amigas, mis familiares, mi pareja, sabe que me gusta. Y pum, de pronto ahí me llega, ¿no? Claro. Y lo disfruto como cualquiera, ¿no? Exacto. Entonces, es ir rescatando esa parte de ser humano. Así es. Volvemos, no enfrascarme en, es que soy hombre y soy macho, ¿no? No. O soy mujer, o sea, no, somos seres humanos. Así es. Asexuados. Así es. Asexuados. Así es. Y tenemos esa capacidad de disfrutar esto y lo que tú quieras. Exacto. Y esa parte bien importante que dices, al final
¿qué es lo que va formando a los hijos? Nuestro ejemplo, Claro. ¿no? En el cual sabe tu hijo que vas al médico, que te vas a checar, pues sabes que acabo de llegar, fui con el médico, a revisarme, ¿no? A hacerme mi chequeo mensual, mi chequeo anual, o sea, lo que sea. Y de esa manera es el ejemplo, ¿no? Así que siempre es. les digo, ¿qué empuja? El ejemplo. Claro. Si tú como papá no estás llevando a cabo esas cosas, pues obviamente tu hijo dice, pues yo pensé que ni existía, ¿no? O que no era ni necesario irme a hacer un chequeo, ¿no? Eso, por ejemplo. Alguien dijo, ¿no? ¿Y yo por qué? Exacto. Entonces es que, como dices, ¿cómo podemos ir? ¿Desde dónde? Desde casa, claro, ¿no? Porque también claro. muchas veces delegamos esta educación sexual a la escuela. Así es. ¿No? Que la escuela sea quien les dé esta información. Y les digo, no, es que es desde casa. Claro. Qué mejor que tú como papá puedas guiar a tu hijo a que efectivamente se guíe con los compañeritos, que a lo mejor tampoco saben, no tienen ni idea tampoco, pero bueno, pues ellos se la quieren de dar de muy sabios y dan consejos. Claro. Que efectivamente a qué nos han llevado, pues a toda esta distorsión en la parte sexual, ¿no? Y debo retomar ahí ese promotor juvenil. Exacto. Porque sí funciona. Claro que funciona, por supuesto. Entonces teníamos esa red de promotores y de pronto los veías reunidos leyendo libros, no necesariamente de sexualidad, claro, ¿no? De cualquiera. Es correcto. Y disfrutando conciertos, o sea, es esa parte, ¿no? Sí, de entenderse entre ellos, pero saberse apoyar, ¿no? Saberse informar. Y lo mismo, ¿no? Igual decirle a la esposa, mujer, ve por favor, ya está tu cita, preséntate. Exacto. ¿sí? Y te acompaño si es preciso, si te sientes cómoda sola, ve sola, no tengo problema. Pero aquí estoy. Sí, claro. Aquí estoy en el momento que tú lo necesites y ya está cubierta ese servicio para que tú vayas. Es correcto. Entonces, es mostrarle en hechos realmente lo importante que es para ti esa pareja. Así es, ¿no? así es. ¿Por qué? Porque estás cuidando su salud, estás cuidando esa parte importante, ¿no? de esa compañera con la que diario estás conviviendo. Es ¿no? correcto. Eso es hermoso. Y que eso, como tú dices, al final es esa parte de amor a la pareja, esa parte de irnos acompañando y de irnos pues llevando de la mano uno con otro, en el que, como dices, tanto labor de la mujer como decirle, oye, pues ya vete a checar esto, el otro, o yo te veo, porque a veces las mujeres notamos que si nuestra pareja está mal o tiene alguna alteración, alguna situación, oye, pues vamos, ¿no? O sea, o si quieres tú ve o busco yo un médico y te lo recomiendo, pero como esta parte de invitar, como dices, esta parte preventiva, ¿no? Así es. Y que esa conciencia nos falta, la prevención. Ya vas cuando ya estás mal. Sí. Ya porque ya llegué grave, porque ya llegué a urgencias, porque ya llegué, ¿no? Y dices, o sea, espérame, pues es que la situación no es así, ¿no? No es de llégame y llévame porque ya estoy muy mal. Sí, porque además los hombres somos muy decidiosos, ¿no? Y además bien dramáticos, ¿no? O sea, nos da una gripa y ya queremos al sacerdote y al notario para hacer el testamento, ¿no? Porque nos estamos muriendo. Sí. Nuestro umbral de dolor es bajísimo, claro. ¿no? Y que ahí, como tú lo acabas de mencionar, ahí nos damos cuenta la sensibilidad de un hombre, ¿no? Así es. Y que está súper etiquetado a que tú no debes de llorar porque eres hombre, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿por qué no? Si eres un ser humano, o sea, tú también sientes, a ti también te duele un divorcio, una separación, a ti también te genera un dolor interno fuertísimo. Sí, es correcto. ¿Cómo puedes decir que no está pasando nada? Claro que está pasando, pero como traemos esa educación, ¿no? Esas introyecciones de que el hombre es el fuerte y él no debe de sentir nada, ya de ahí se empieza a distorsionar todo, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿qué tiene de malo que le regales a tu esposo, a tu novio, pues un ramo de flores, ¿no? Claro. ¿Qué tiene? Que ahora me gustan porque ahora las nuevas generaciones han roto con eso, sí, ¿no? O sea, ahora los chavos son así de, ay, ¿eso qué? Ahora ya las chavas les piden que se casen con ellas, o sea, esas cosas que dices, es que así debería de ser, o sea, no es, yo que soy mujer, estas son mis funciones, yo que soy hombre, estas son mis funciones. Dices, no, el hombre también necesita, es sensible, también necesita caricias, también necesita que lo escuches, también tiene sus días complicados, claro que ¿no? sí, que esos, también los hombres, o sea, le digo, claro, estás andropáusico, ¿no? Yo de repente, no, claro que no,
Claro que sí. Y date el Claro, permiso de sentirlo. ¿Por qué? Porque está claro, viendo un cambio. así Como tú es, decías, esa transición de los 40 a muchos hombres les pega, así ¿no? es. Es como, chin, los 40, ¿no? Y entonces no es que se vayan a la parte de me voy a volver gay, no, sino que ya quieres, como que se te está acabando el tiempo, ¿no? Porque es lo primero que piensan los hombres, es que siento que se me está acabando el tiempo y me falta por hacer tales y cuales cosas, ¿no? Claro, Entonces, pero pienso, también a nivel físico les comento, estás viviendo un cambio. así ¿Sí? es. Que tú no estás viendo, que tú crees que nada más las mujeres viven un cambio. No, No, los caballeros también viven así es cambios y correcto. como tú dices, al final, ¿qué es? Desde resequedad en la piel, desde, o Ujú, sea, muchas alteraciones existen, ¿no? así Y es, entonces el líbido, por ejemplo, así ¿no? es. Y así muchas cosas que como tú dices, ¿qué pasa en la parte masculina? Todo eso está como guardado en un cajón. Ujú, Eso no existe, así ¿no? es, Ahí así está. es. Y este tema, por ejemplo, de la próstata, de ve, chécatela. Ya, mira, ya cumpliste 40, ya empiézate como a checar. Claro, No es porque te generes que te vas a enfermar, no, sino todo lo contrario. Que si hay prevenir, una alteración, bueno, la estás descubriendo en el mejor momento para que, ¿qué? A lo mejor con un tratamiento se resuelva correcto. y se acabó. Y Ujú, no llegas a grados más fuertes, ¿no? así En es, el que, como decimos, hasta un cáncer, ¿no? Porque yo he conocido hombres que hasta cáncer de mama han tenido, así ¿no? es ¿Y por correcto. qué? Porque efectivamente no hay esta cultura de tú también tócate. O Claro, sea, la mujer no nada más tiene senos, tú también. Y claro, también tienes ganglios y también alguno de ellos se puede alterar y puede generar esta parte, ¿no? exacto. Entonces, es bien interesante cómo nuestra cultura tiene estigmatizado y principalmente nuestra cultura, ¿no? Así es. Tú eres mujer, esta es tu función, tú eres hombre y esta es tu función, Claro. y nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo en el Sí, aquí y Michel en el Foucault ahora. le decía, es el lado oscuro de la luna del hombre, ¿no? Así Porque es es, la parte que nos negamos a ver, sí, no permitimos, y hombre en general, ¿no? No, sí, no sí, un sí, hombre sí, como sí, género, sino hombre y no, mujer. ujú, Son esas áreas que nos negamos a reconocer, a sí, revisar, a sí, entender, a descubrir, y entonces sentimos que esa parte no nos corresponde, ¿no? exacto, Y como diría Benedetti, no hombre, aquí en este planeta lloramos todos, chillamos, claro, berreamos, y nos duele a moqueamos, todos ¿no? y sí, claro, por Somos humanos, supuesto. punto. Ay, Miguel Ángel, pues creo que el tiempo no nos alcanza. Me Tú y imagino. yo no las podríamos pasar aquí, yo creo que horas y horas y horas platicando, porque la verdad es que el tema de la sexualidad es riquísimo, Interesantísimo, claro. riquísimo, muchos temas por hablar, muchas cosas, desde un hombre, por ejemplo, sus problemas cuando tienen diabetes, Claro, cuando tienen tiroides, así ¿no? es. Toda la disfunción, Ujú. es esa disfunción que es la virilidad de un hombre, Exacto. cómo la vive. Por eso te digo que, bueno, tú y yo no las pasaríamos aquí Mm, días enteros, sin problema, ¿eh? platicando de todas estas cosas que son súper interesantes para nuestra audiencia, Claro. pero pues bueno, pues se nos acabó el tiempo y bueno, pues me dio un placer de verdad No, hombre, muchísimo y hermosa. bueno, de verdad espero que vengas muy seguido a mi programa A mí para que también. todo tu conocimiento y tu sabiduría no las compartas, Gracias. y la compartas a toda nuestra sociedad, que es la Gracias. finalidad de nuestro queridísimo productor, Así es. que esto llegue a mucha gente, ¿no? Es correcto. Entonces, muchas gracias, Miguel No, Ángel, de hombre, verdad. gracias a ti. Fue un placer de verdad Encantado. que hayas estado aquí. Y bueno, mis queridos amigos, pues ya nos vamos. Recuerden que es viernes y hoy toca. Entonces, pásense un fin de semana pegando de brincos, de nalgadas, de agarrones de cabellos, ¿verdad, mi querido Cha? Tú sabes de esas cosas. Pero bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, Gracias a no, ti. escuchen a Miguel Ángel, por favor, los jueves a las 11 de 11. la mañana. Ahí está. ¿Sale? Cuídense mucho, pásensela estupendo y nos seguimos viendo el próximo viernes aquí en tu programa Sexolandia a las 12 del día. Gracias.